¿Qué sucede cuando las mismas personas que deberían protegerte resultan ser las que te traicionan? Esta pregunta flota en el aire, pesada con el peso del destino de Mariana mientras navega por un mundo que se ha vuelto irreconocible tras la muerte de su madre. Mariana, una joven cuya belleza solo es igualada por la pureza de su corazón, una vez danzó por la vida con sueños que brillaban como las estrellas sobre su pequeño pueblo mexicano. Ella imaginaba un futuro lleno de amor, risas y la calidez de la familia. Pero tras la pérdida de su amada madre, doña Carmen, esos sueños comenzaron a desvanecerse como arena entre sus dedos. La vulnerabilidad de Mariana es palpable, es una delicada flor atrapada en una tormenta. La repentina responsabilidad de la vida cayó sobre sus delgados hombros, y con su madre ausente, quedó bajo el cuidado de su padrastro, Arturo. Inicialmente, se aferró a la esperanza de que él asumiera un papel paternal, proporcionándole el amor y el apoyo que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, la verdadera naturaleza de Arturo pronto se reveló como muy distante de la de un protector. En un brutal giro del destino, vendió a Mariana en un matrimonio con un hombre que nunca había conocido, Ricardo Santamaría. Ricardo, un hombre de poder y fría actitud, veía a Mariana no como una compañera sino como una mera posesión, un trofeo para exhibir en reuniones sociales. El día de su boda marcó el final de su infancia, ya que fue arrojada a un mundo lleno de sombras y opresión. El hogar antes vibrante que compartía con su madre se transformó en una oscura hacienda, resonando con los recuerdos de una vida que ya no existía. En esta nueva realidad, las risas que una vez llenaron los días de Mariana fueron reemplazadas por el silencio opresivo de su desesperación. A medida que se adaptaba a su nueva vida, Mariana se sintió ahogada por la cruel y constante brutalidad de su esposo. La arrogancia de Ricardo no conocía límites, y él disfrutaba humillándola en eventos públicos, obligándola a bailar con hombres que la trataban como un objeto en lugar de un ser humano. Dentro de las paredes de la hacienda, el abuso se intensificaba, despojando a Mariana de su dignidad y reduciéndola a una mera sombra de su antiguo yo. Los sueños que una vez sostuvo con fuerza comenzaron a disolverse, dejándola atrapada en una vida desprovista de esperanza. Sin embargo, incluso en las profundidades de su sufrimiento, una chispa de resistencia se encendió dentro de ella. Diego Salgado, un trabajador de la hacienda, observó la angustia silenciosa grabada en el rostro de Mariana. Inicialmente encargado de monitorear a los otros Laverers, el corazón de Diego dolía por la chica que había sido tan cruelmente desechada por aquellos que deberían haber cuidado de ella. Con la fuerza de la tierra corriendo por sus venas, se determinó a protegerla de la oscuridad que los rodeaba. Mientras Mariana luchaba por encontrar fuerzas en medio de la agitación, comenzó a desenredarse una red de oscuros secretos. La investigación de Diego reveló que Arturo no solo vendió a Mariana en esta existencia de pesadilla, sino que también traicionó el legado de su madre. La tierra que pertenecía a doña Carmen había sido tomada injustamente a través de documentos falsificados firmados por el propio Arturo. La realización golpeó a Mariana como un rayo. Su padrastro nunca la había visto como familia, sino como una pieza en su juego de codicia y ambición. Con esta revelación vino una oleada de emociones, ira, traición y un ardiente deseo de justicia. Mariana, una vez una víctima pasiva, sintió que el fuego de la rebelión se encendía dentro de ella. Juró recuperar su identidad y la tierra que le pertenecía por derecho, que había sido robada de ella el día que perdió a su madre. Pero el camino por delante estaba lleno de peligros, ya que la brutalidad de Ricardo se intensificó junto con su nueva determinación. La tensión escaló aún más a medida que la naturaleza violenta de Ricardo alcanzó un punto de ebullición. En un trágico giro del destino, una caída accidental durante una confrontación resultó en su muerte. Mientras que la pérdida de un esposo típicamente invocaría tristeza, para Mariana se convirtió en un momento de liberación. Las cadenas que la habían atado comenzaron a aflojarse, y con el apoyo de Diego, se atrevió a soñar con una vida liberada del miedo y la opresión. En medio de este caos, un vínculo comenzó a florecer entre Mariana y Diego. Sus reuniones secretas en los jardines de la hacienda se convirtieron en un santuario, permitiéndoles compartir sus sueños, miedos y los horrores que habían soportado. Doña Guadalupe, una sirvienta que había sido testigo de las injusticias, se unió a su resistencia silenciosa, ofreciendo apoyo de pequeñas, pero significativas maneras.
Sus actos de bondad sirvieron como recordatorios de que la humanidad todavía existía dentro de las opresivas paredes de la hacienda. La determinación de Mariana creció más fuerte a medida que ella y Diego trabajaban incansablemente para reunir pruebas contra Arturo. Buscaron al licenciado Hernández, un abogado que pudiera ayudarlos a confrontar las injusticias del pasado. La posterior batalla legal fue un tumultuoso viaje lleno de momentos de esperanza y desesperación, pero con cada prueba que descubrían, Mariana sentía una renovada sensación de fuerza y propósito. Finalmente, llegó el día en que Mariana se presentó ante el tribunal, lista para confrontar al hombre que la había traicionado. Con una resolución inquebrantable, declaró: «No eres mi familia, nunca lo fuiste. Tu traición me ha costado todo, y ahora reclamaré lo que es legítimamente mío». La sala del tribunal se llenó de tensión mientras el peso de sus palabras flotaba en el aire. Con Diego a su lado y la verdad de su lado, fueron testigos de la caída de Arturo cuando fue arrestado por sus crímenes. La victoria en la corte no solo se trataba de recuperar la tierra, se trataba de la resurrección de Mariana. Ella comprendió que la verdadera libertad no radica en la posesión física, sino en la liberación de su espíritu. En un profundo acto de generosidad, eligió ceder la tierra a aquellos que la habían apoyado en sus momentos más oscuros, Diego y doña Guadalupe. Al final, Mariana emergió de las sombras, lista para abrazar un nuevo amanecer. Ella había luchado contra las mareas de la traición y la opresión y había salido victoriosa, no solo al recuperar el legado de su madre, sino también al descubrir su propia fuerza. Con Diego a su lado, comenzó a reconstruir su vida, libre de los fantasmas de su pasado. Entre sombras y amanecer no es simplemente un relato de desesperación, es un testamento al indomable espíritu de la resiliencia humana. Es una historia que nos recuerda que incluso frente a las traiciones más oscuras, podemos levantarnos, reclamar nuestras narrativas y, en última instancia, encontrar nuestro camino de regreso a la luz. El viaje de Mariana es uno de empoderamiento, esperanza y los lazos inquebrantables de solidaridad que pueden transformar el dolor en propósito, demostrando que el corazón humano es capaz de una redención extraordinaria. Mariana estaba de pie en el borde de los extensos jardines de la hacienda, su corazón una tormenta de emociones. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor naranja sobre la tierra que había sido el orgullo de su madre. A raíz de su victoria en la corte, debería haber sentido un sentido de triunfo, pero en cambio, estaba plagada de una inquietante mezcla de incertidumbre y miedo. Las sombras de su pasado se cernían grandes, susurrando dudas que amenazaban con ahogar su recién ganada libertad. Días después de los procedimientos judiciales, la realidad de vivir sin la opresiva presencia de Ricardo comenzó a asentarse. Aunque estaba físicamente libre, las cicatrices emocionales eran profundas. Cada crujido de la hacienda parecía un recordatorio de su crueldad, y las risas de los trabajadores parecían burlarse de ella por su vulnerabilidad pasada. Diego, siempre perceptivo, notó el cambio en su comportamiento. Se acercó a ella con cautela, sus ojos llenos de preocupación. «Has hecho algo increíble, Mariana. Deberías estar orgullosa». Pero el orgullo le parecía ajeno. «Pensé que una vez que estuviera libre, me sentiría diferente», admitió, su voz apenas un susurro. «Pero todo lo que siento es que estoy perdida». Diego se sentó a su lado, el calor de su presencia un bálsamo para su alma atormentada. «Está bien sentirse así. Has pasado por algo inimaginable. La sanación lleva tiempo». Pero incluso mientras hablaba, Mariana no podía sacudirse el espectro inminente de la traición de su padrastro, ni podía ignorar la amenaza de las repercusiones sociales que la esperaban en su pueblo. La influencia de Arturo era profunda, y los murmullos de sus seguidores resonaban por el pueblo. Veían las acciones de Mariana como las de una chica rebelde en lugar de una mujer que busca justicia. Los rumores giraban en torno a que era ingrata, que había traído vergüenza a su familia. Más de una vez, había atrapado las miradas despectivas de los habitantes del pueblo mientras caminaba por el mercado, sus susurros afilados como cuchillos. Las mismas personas que una vez había llamado vecinos ahora se sentían como extraños. En un esfuerzo por recuperar su vida, Mariana decidió visitar a la vieja amiga de su madre, doña Elena. La anciana siempre había sido una fuente de sabiduría y fortaleza, y Mariana esperaba encontrar consuelo en su presencia. Sin embargo,
Al acercarse a la modesta casa situada entre vibrantes bugambilias, un nudo de ansiedad se apretó en su estómago. ¿Acogería doña Elena aún a ella después de todo lo que había sucedido? En el momento en que Mariana entró en la humilde vivienda, fue envuelta por el familiar aroma de especias y pan fresco. Doña Elena levantó la vista de su trabajo, su rostro rompiéndose en una cálida sonrisa. «Mariana, querida, ha pasado demasiado tiempo». El abrazo que compartieron fue un bálsamo para el espíritu herido de Mariana. «He oído hablar de tu valentía», continuó doña Elena, apartándose un poco para examinar el rostro de Mariana. «Pero la valentía a menudo tiene un costo. ¿Qué pesa en tu corazón?» Mariana dudó, los recuerdos de su pasado inundándola mientras relataba su angustioso viaje. Doña Elena escuchó atentamente, sus ojos llenos de empatía. «No estás sola en esta lucha», dijo. «Muchos han enfrentado la ira de Arturo. Él ha construido su imperio sobre las espaldas de los vulnerables. Pero recuerda, la fuerza de tu madre vive en ti». Esas palabras encendieron un destello de esperanza dentro de Mariana. Sin embargo, al salir de la casa de doña Elena, se enfrentó a un nuevo desafío. Un grupo de mujeres, lideradas por una mujer llamada Isabel, se acercó a ella en el mercado. Isabel siempre había sido una crítica abierta de los privilegiados en su pueblo, y su espíritu ardiente a menudo la había puesto en desacuerdo con Arturo. «Mariana», dijo, su voz cargada de urgencia, «las palabras se están esparciendo de que tu padrastro está tramando venganza. No te dejará ir sin pelear». El corazón de Mariana se aceleró. La idea de que Arturo retaliara le erizaba la piel. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. «Está reuniendo apoyo, tratando de volver a la gente del pueblo en tu contra. Quiere asegurarse de que no recuperes la tierra de tu madre. Necesitas aliados, y rápido». El peso de las palabras de Isabel colgó en el aire, llenando a Mariana de temor. Se dio cuenta de que la batalla por el legado de su madre estaba lejos de terminar. Sin embargo, la idea de enfrentarse a Arturo parecía insuperable. «Soy solo una persona», protestó. «¿Cómo puedo luchar contra él?». Isabel dio un paso más cerca, sus ojos fieros e inquebrantables. «No eres solo una persona. Tienes a Diego, a doña Guadalupe y a mí. Estaremos contigo. Juntos, podemos mostrar al pueblo la verdad de la traición de Arturo». La perspectiva de formar alianzas encendió una chispa de determinación dentro de Mariana. Sin embargo, la duda aún se aferraba a ella como una sombra. ¿Y si sus esfuerzos fallaban? ¿Y si la influencia de Arturo era demasiado fuerte? Esa noche, mientras yacía en la cama, su mente corría con preocupaciones. Las paredes parecían cerrarse, los recuerdos de su pasado la asfixiaban. Pensó en su madre y la fuerza que siempre había encarnado. «Ojalá estuvieras aquí, mamá», susurró Mariana en la oscuridad, las lágrimas derramándose sobre su almohada. «Te necesito ahora más que nunca». Al día siguiente, se resolvió a enfrentar sus miedos de frente. Con Diego a su lado, comenzaron a organizar una reunión con los habitantes del pueblo para compartir la verdad sobre las acciones de Arturo. Mientras caminaban por el pueblo, los murmullos los seguían. Los habitantes del pueblo los miraban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Por qué están haciendo esto?», llamó una voz de la multitud. Era un hombre llamado Miguel, un antiguo amigo de Arturo. «¿Creen que pueden cambiar las cosas? Arturo es poderoso. Solo se atraerán más problemas». Mariana sintió el nudo familiar apretarse en su estómago, pero Diego le apretó la mano, instándola en silencio a hablar. «No estoy aquí para pedir su aprobación», declaró, su voz más firme de lo que se sentía. «Estoy aquí para decirles la verdad. Arturo ha traicionado el legado de mi madre, y no se detendrá ante nada para silenciarme. Pero me niego a dejar que el miedo controle mi vida cualquier más». La multitud murmuró, la incertidumbre se filtraba a través de ellos. Una mujer mayor dio un paso adelante, su rostro marcado por años de dificultades. «Todos hemos sufrido bajo el mandato de Arturo. Nos ha quitado, así como les ha quitado a ustedes. Pero, ¿qué podemos hacer?». El corazón de Mariana latía con fuerza al darse cuenta de que este era su momento. «Podemos unirnos», suplicó,
su voz resonando con convicción. Podemos recuperar nuestra dignidad y nuestra tierra. Si nos unimos, podemos ser poderosos, una fuerza que él no puede ignorar. Isabel se unió a su lado, su voz elevándose en solidaridad. Merecemos más. Apoyemos a Mariana y expongamos la verdad. Juntos, podemos traer el cambio. A medida que las voces comenzaban a elevarse en acuerdo, Mariana sintió un aumento de esperanza. Quizás no estaba sola después de todo. Sin embargo, cuando la multitud comenzó a agruparse detrás de ella, vio una figura acechando al borde de la reunión. Era Arturo, su rostro retorcido de ira, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que puedes desafiarme?, gritó, avanzando con una presencia amenazante. No eres más que una traidora para tu familia. El corazón de Mariana latía con fuerza, pero mantuvo su posición, respaldada por el apoyo de quienes la rodeaban. Tú eres el traidor, Arturo. Nos has traicionado a todos. La tensión en el aire chisporroteaba mientras los habitantes del pueblo volvían su mirada de Arturo a Mariana, sus expresiones cambiando de miedo a desafío. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que, aunque la traición había hecho añicos su mundo, también tenía el poder de unirlos contra un enemigo común. Mientras contenía la respiración, entendió que esto era solo el comienzo de un largo y arduo viaje. Enfrentaría obstáculos y reveses, pero ya no permitiría que el miedo dictara su vida. Con una nueva determinación, Mariana asumió su papel como líder, lista para enfrentar la oscuridad que se avecinaba. El camino hacia la justicia estaría lleno de desafíos, pero los enfrentaría de frente, impulsada por el amor de su madre y el apoyo de quienes creían en ella. No era solo una lucha por el legado de su madre, era una lucha por su propia identidad, su propio futuro y la fuerza que había estado dentro de ella todo el tiempo. A medida que la confrontación con Arturo se desarrollaba, el aire se espesaba de tensión, Mariana sintió que su corazón se aceleraba, pero una chispa de determinación se encendió dentro de ella. Los aldeanos se estaban uniendo detrás de ella, su miedo disipándose lentamente ante la unidad. Sin embargo, podía ver los ojos de Arturo brillando con rabia, una tormenta peligrosa gestándose detrás de su fachada. Era un recordatorio de que, aunque había ganado algo de terreno, la batalla estaba lejos de terminar. En los días siguientes, la atmósfera en el pueblo cambió, los susurros de solidaridad comenzaron a fluir a través del mercado y los hogares. Pero con cada paso adelante, surgieron nuevos desafíos, más desalentadores de lo que Mariana podría haber anticipado. El primero llegó en forma de una carta deslizada bajo su puerta una mañana. Era de Arturo, una amenaza velada que le advertía que abandonara sus planes o enfrentara graves consecuencias. Las palabras, goteando de malicia, le enviaron un escalofrío por la espalda. Te arrepentirás de tu traición. Me aseguraré de ello. El estómago de Mariana se revolvió con el peso de su amenaza. Había estado tan concentrada en reunir apoyo que no se había preparado completamente para las repercusiones. El costo emocional comenzó a manifestarse físicamente, las noches sin dormir se convirtieron en círculos oscuros bajo sus ojos, y su espíritu una vez vibrante se sintió apagado por la ansiedad constante. Diego notó el cambio y se preocupó cada vez más. Necesitamos tener cuidado, Mariana. Arturo no se quedará de brazos cruzados mientras tomas lo que él cree que es suyo, dijo una noche, su voz cargada de preocupación. Lo sé, respondió ella, su voz apenas un susurro. Pero no puedo dejar que me silencie. No otra vez. La lucha emocional pesaba sobre ella, y la presión comenzó a poner a prueba los lazos que había formado con sus aliados. El espíritu ardiente de Isabel, que había alimentado inicialmente su movimiento, comenzó a chocar con el enfoque más cauteloso de Mariana. No podemos quedarnos aquí y esperar a que él actúe, insistió Isabel durante una de sus reuniones estratégicas. Necesitamos atacar primero. Si no mostramos fuerza, nos verá como débiles. Mariana se sintió dividida. Entendía la necesidad de la acción, pero la idea de escalar el conflicto la aterrorizaba. Quiero luchar, Isabel, pero no quiero poner a nadie en peligro. Tenemos que pensar cuidadosamente. La frustración de Isabel era palpable, y Mariana pudo sentir la creciente división entre ellas. Tienes miedo. Lo entiendo. Pero si no tomamos riesgos, nunca ganaremos, disparó Isabel,
sus ojos ardiendo con determinación. En ese momento, Mariana sintió el peso del liderazgo presionando sobre ella, las expectativas de sus aliados chocando con sus propios miedos. La amistad que había florecido entre ella e Isabel ahora estaba al borde del colapso, y la duda se infiltró, susurrando que quizás no estaba hecha para esta lucha después de todo. A medida que continuaba navegando por las complejidades de su alianza, el ánimo del pueblo cambió una vez más. Comenzaron a circular rumores de que Arturo estaba organizando una manifestación propia, reuniendo a aquellos leales a él para contrarrestar el creciente movimiento de Mariana. La idea de enfrentarse a su padrastro de una manera tan pública la llenaba de temor. Era una cosa enfrentarse a él en privado, era otra hacerlo frente a toda la aldea. El costo emocional se volvía insoportable. Una noche, después de otro agotador día de estrategias, Mariana se derrumbó en lágrimas frente a Diego. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo todo? No puedo soportar la idea de decepcionar a mi madre. Su voz se quebró, y la vulnerabilidad que había tratado tan duro de ocultar surgió en una emoción cruda. Diego la envolvió en sus brazos, abrazándola con fuerza. Eres más fuerte de lo que piensas, Mariana. Tu madre creyó en ti, y yo también. Pero tienes que creer en ti misma. Sus palabras fueron un bálsamo para su espíritu herido, pero el miedo a un fracaso inminente persistía. La semana siguiente, una tormenta recorrió la aldea, tanto literal como metafóricamente. Los vientos aullaban, desgarrando las calles, reflejando la agitación dentro de Mariana. Le llegó la noticia de que la manifestación que Arturo había organizado estaba atrayendo a una multitud más grande de lo esperado. Con la presión aumentando, decidió que era hora de una contramanifestación, una que mostrara su fuerza y determinación. Pero mientras se preparaba para el evento, un contratiempo inesperado ocurrió. Un incendio estalló en los campos cercanos, y se llamó a los aldeanos para ayudar a contener las llamas. Mariana sintió un tirón de obligación por unirse, pero parte de ella temía que la verían como débil por desviar su enfoque de la manifestación. Al final, eligió ayudar. La lucha contra el fuego fue intensa, y mientras trabajaba junto a los aldeanos, sintió que su camaradería comenzaba a fortalecer su determinación. Pero justo cuando estaban ganando control, vio una figura de pie al borde del caos. Era Arturo, observando con una expresión de satisfacción en su rostro. «Mira cómo juegas a la heroína», gritó, su voz empapada en sarcasmo. «Pero salvar un campo no te salvará de lo que se avecina». El corazón de Mariana se aceleró, la dualidad de sus emociones amenazando con abrumarla. En ese momento, se dio cuenta de que la lucha contra Arturo no solo era recuperar el legado de su madre, era recuperar a sí misma. Sintió la ira crecer dentro de ella, un fuego encendiéndose que reflejaba las llamas que estaban combatiendo. Con renovada determinación, lo enfrentó. «Puedes intentar intimidarme, pero no me rendiré. Has manipulado y controlado por demasiado tiempo». El enfrentamiento la dejó temblando, pero también empoderada. Cuando el fuego finalmente se extinguió, regresó a casa, su mente latiendo con pensamientos sobre la próxima manifestación. Los desafíos que enfrentaba parecían insuperables, pero sentía un cambio dentro de ella, una creciente creencia de que podía trazar su propio camino. Pasaron los días, y cuando llegó el día de la contramanifestación, Mariana se puso frente a una multitud de aldeanos. El miedo que había amenazado con paralizarla comenzó a disiparse al mirar los rostros de aquellos que la habían apoyado. Pero entonces, cuando abrió la boca para hablar, una repentina realización la golpeó como una ola. Las apuestas nunca habían sido más altas, y el fracaso era una posibilidad que se cernía sobre ella. Sin embargo, al tomar una profunda respiración, sintió la presencia de su madre a su lado, la fuerza de la sabiduría de doña Elena y el apoyo inquebrantable de Diego e Isabel. En ese momento, entendió que esta no era solo su lucha, también era la de ellos. Juntos, podían enfrentarse a la oscuridad. Hoy, no solo estamos aquí por el legado de mi madre, sino por nuestros propios futuros, declaró Mariana, su voz elevándose sobre los murmullos. Somos más fuertes juntos, y no permitiremos que el miedo dicte nuestras vidas más. Cuando la multitud estalló en vítores, sintió como el peso del mundo se movía. La manifestación fue un punto de inflexión, pero en el fondo, sabía que la batalla que se avecinaba sería igual de feroz.
Los desafíos internos y externos seguirían poniendo a prueba su determinación, pero por primera vez sintió un destello de esperanza. Esto era solo el comienzo, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mariana se dio cuenta de que el camino por delante demandaría no solo valentía, sino también resiliencia y apoyo inquebrantable de aquellos en quienes había llegado a confiar. El camino hacia la justicia estaba lleno de desafíos, pero ya no tenía miedo de recorrerlo. Enfrentaría las traiciones, las dudas y las amenazas de frente. La lucha por el legado de su madre también era una lucha por su propia identidad, un testimonio de la fuerza que yacía dentro de ella, esperando ser liberada. A medida que la manifestación alcanzaba su punto máximo, el entusiasmo recorría a la multitud, pero en el fondo, Mariana sentía un nudo de aprensión apretándose en su estómago. Los vítores de sus compañeros aldeanos resonaban en sus oídos, pero la sombra de Arturo se cernía sobre su mente. Justo cuando comenzó a sentir el empoderador impulso del momento, un fuerte estruendo interrumpió sus pensamientos. Una estructura cercana se había colapsado bajo el peso de la multitud reunida. Se desató el pánico mientras la gente corría hacia la seguridad, y en un instante, la atmósfera de esperanza se transformó en caos. El corazón de Mariana se aceleró mientras corría instintivamente hacia la conmoción. La vista de sus compañeros aldeanos tropezando unos con otros, el miedo grabado en sus rostros, encendió un impulso primario dentro de ella para ayudar. Vio a Diego en medio de la confusión, dirigiendo a las personas lejos de la estructura que se colapsaba. «Mariana», gritó, su voz tensa. «Necesitamos despejar el área». Mientras se movía a través de la multitud, notó a Isabel tratando de levantar una viga caída de un anciano aldeano. Los instintos de Mariana se activaron, y corrió a ayudar. Juntas, lograron liberar al hombre atrapado, pero cuando lo llevaron a un lugar seguro, oyeron un crujido enfermizo. Otra sección de la estructura comenzó a desmoronarse. «Retrocedan», gritó Mariana, la realización golpeándola como un puñetazo en el estómago. En ese momento, pudo sentir el peso de la responsabilidad presionando sobre ella. Esta manifestación había sido su oportunidad para inspirar el cambio, pero ahora se estaba desmoronando en una escena de desastre. El miedo al fracaso la abrumó como una ola gigante, y sintió que su determinación comenzaba a tambalearse. A medida que el polvo se asentaba y los aldeanos comenzaban a reagruparse, ella vio a Arturo de pie al borde del caos, una sonrisa torcida jugando en sus labios. Había estado esperando un momento como este, una oportunidad para demostrar sus inadecuaciones a las mismas personas que buscaba liderar. Sus seguidores susurraban entre ellos, sus ojos estrechándose con sospecha y duda. «¿Ven que tan fácilmente su líder les falla?», gritó Arturo, su voz cortando el murmullo de la multitud. «Esto es lo que pasa cuando confían en alguien indigno, todos son unos tontos por seguirla». El corazón de Mariana se hundió. Las dudas comenzaron a surgir, roída su confianza. ¿Era realmente capaz de liderarlos? Justo cuando sintió que su espíritu comenzaba a quebrarse, escuchó la voz de Diego elevarse por encima del ruido, feroz e inquebrantable. «No, este no es el momento para la división. Todos estamos en esto juntos, y no podemos dejar que el miedo nos controle». Sus palabras la envolvieron como un salvavidas, y sintió que su respiración se estabilizaba. Se dio cuenta de que incluso frente a la adversidad, la comunidad aún creía en ella. Esto no era solo sobre ella, era sobre todos ellos. Con una nueva claridad, dio un paso adelante, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. «Esto es un revés», sí, gritó, su voz fuerte y resuelta. «Pero nos levantaremos de esto. No estamos definidos por este momento de caos ni por las amenazas de Arturo. Estamos definidos por nuestra capacidad de unirnos y apoyarnos unos a otros». El apoyo de la multitud reavivó una chispa de esperanza dentro de ella. Se agruparon a su alrededor, su energía era contagiosa, y sintió que el muro emocional que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Había algo transformador en ese momento, la realización de que el liderazgo no solo se trataba de fuerza o confianza, se trataba de vulnerabilidad y de la disposición a levantarse frente al miedo. A medida que la multitud comenzaba a vitorear nuevamente, Mariana miró a su alrededor y vio los rostros de sus amigos, Diego, Isabel y muchos otros, que habían estado a su lado en las buenas y en las malas.
Sintió una oleada de gratitud y un profundo compromiso de luchar por ellos y por el futuro del pueblo que había comenzado a recuperar su voz. Pero con esta nueva determinación vino la comprensión de que todavía estaban en una posición precaria. El grito de batalla de Arturo no quedaría sin respuesta, sus seguidores se reagruparían, y la confrontación que había estado temiendo aún se cernía en el horizonte. Las apuestas habían aumentado, y ahora la batalla no sería solo por el legado de su madre, sino por el alma del pueblo mismo. A medida que comenzaban a restaurar el orden, Mariana sintió una sensación de propósito inundarla. Reconoció que este era un momento crucial, no solo para ella, sino para toda la comunidad. Habían enfrentado un revés, pero también había iluminado la fuerza que residía en su unidad. Cada persona tenía un papel que desempeñar, y juntos podían reescribir su narrativa. En los días que siguieron, canalizó la energía de la manifestación en una estrategia renovada. Llamó a reuniones, invitando a los aldeanos a compartir sus experiencias e ideas. Necesitaban un plan que no solo contrarrestara la influencia de Arturo, sino que también empoderara a la comunidad para unirse en solidaridad. Cada historia compartida, cada voz escuchada, se sumaba al tapiz de resiliencia que comenzaba a tejerse a través del pueblo. Mariana entendía que la próxima confrontación requeriría más que solo determinación, exigiría colaboración, creatividad y apoyo inquebrantable. Sintió el peso del liderazgo una vez más, pero esta vez se sentía más ligero, impulsado por la confianza y la camaradería de quienes la rodeaban. El miedo que una vez amenazó con consumirla ahora se transformó en una fuerza impulsora, un compromiso no solo para confrontar a su padrastro, sino para redefinir lo que significaba liderar. A medida que se acercaba la fecha de la contramanifestación, Mariana reunió a sus aliados y compartió su visión. Isabel, que alguna vez había estado en desacuerdo con su enfoque cauteloso, ahora estaba a su lado, su espíritu ardiente reavivado. «Estamos listos para luchar, Mariana. No dejaremos que Arturo nos divida», declaró, su voz llena de convicción. A través del caos transformador de ese día crucial, Mariana había emergido con una claridad y fortaleza renovadas. Ya no era solo una hija tratando de recuperar el legado de su madre, era una líder, un faro de esperanza, lista para guiar a su gente a través de la tormenta. El camino por delante aún estaba lleno de incertidumbre, pero al mirar los rostros de sus aliados, sabía que lo enfrentarían juntos. En ese momento, entendió que el viaje no se trataba meramente de ganar o perder, se trataba de las conexiones forjadas, las voces unidas y la fuerza encontrada en la solidaridad. La lucha contra la injusticia apenas comenzaba, y con su nueva perspectiva, Mariana estaba lista para enfrentar lo que viniera. El clímax de su lucha estaba por venir, pero ya no lo enfrentaría sola. Juntos, se levantarían, y juntos, reclamarían su futuro. A medida que los días se acercaban a la víspera de la contramanifestación, el aire en el pueblo estaba cargado de anticipación y inquietud. Mariana sintió el peso de las expectativas presionando sobre ella. Era como si la misma tierra bajo sus pies estuviera cargada con la energía de sus esperanzas y miedos colectivos. Había pasado innumerables horas en discusiones con sus aliados, elaborando una visión que no solo contrarrestara la influencia de Arturo, sino que también celebrara la fuerza de su comunidad. Sin embargo, a pesar de los preparativos, una duda persistente la carcomía por dentro. ¿Y si volvía a fallarles? Mariana se encontraba al borde de la plaza del pueblo, mirando el escenario improvisado que habían construido para la manifestación. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido tono dorado sobre la multitud reunida. Este era su momento, y estaba decidida a aprovecharlo. Sin embargo, mientras observaba a los aldeanos mezclarse, con risas y camaradería llenando el aire, no podía deshacerse de la sensación de vulnerabilidad que danzaba justo debajo de su resolución. En los días previos a este momento, sus amigos se convirtieron en sus pilares de fortaleza. Diego fue el primero en notar su espíritu vacilante. Durante una de sus sesiones de estrategia, se inclinó hacia ella, la preocupación grabada en su rostro. «Mariana, no solo nos estás liderando, nos estás inspirando. Recuerda por qué estamos haciendo esto. No estás sola en esta lucha». Isabel se unió, su espíritu ardiente encendiendo la sala. «Todos tenemos nuestros fracasos pasados, pero esta es nuestra oportunidad de reescribir la narrativa. Tienes que creer en ti misma tanto como nosotros creemos en ti».
Sus palabras resonaban en su mente, pero el espectro de la duda se cernía sobre ella. Mientras se preparaba para el mitin, se tomó un tiempo para reflexionar sobre su camino. Los contratiempos, los momentos de desesperación, las veces que sintió que nunca podría llenar los zapatos de su madre. Cada recuerdo era un hilo tejido en la tela de su identidad. Pero había enfrentado esos fracasos, aprendido de ellos y surgido más fuerte. Este era su momento para un gran reinicio, no solo para ella, sino para su comunidad. La noche anterior al mitin, se encontró sola, sumida en pensamientos. Había reunido a sus aliados, pero ahora necesitaba conectar con su fuerza interior. Tomando una profunda respiración, cerró los ojos y visualizó los rostros de aquellos que creían en ella, la anciana del pueblo que habían rescatado, los niños cujas risas resonaban en la plaza, los amigos que estaban hombro a hombro con ella. En ese momento de contemplación, sintió un renovado sentido de propósito. No era solo una líder, era una voz para aquellos que habían sido silenciados. Cuando amaneció, reunió a sus aliados para finalizar sus planes. Diego, Isabel y algunos otros se unieron a ella en un círculo. «Este es el momento», dijo Mariana, su voz firme pero llena de emoción. «No estamos luchando solo por un título o poder. Estamos luchando por nosotros mismos y por el futuro de este pueblo. Necesitamos mostrarle a Arturo que nuestra fuerza radica en nuestra unidad». Diego asintió, sus ojos fieros. «Y necesitamos recordarles a todos la comunidad que hemos construido juntos. No dejaremos que el miedo nos divida». Isabel agregó, «Mostrémosles el corazón de nuestro pueblo, las amistades, las conexiones, el amor que nos une». Sin embargo, justo cuando estaban a punto de finalizar su estrategia, llegó una visitante inesperada, un grupo de aldeanos que alguna vez habían sido leales a Arturo. Se quedaron en la periferia, dudosos pero esperanzados. Mariana reconoció a una de ellas, una mujer llamada Clara, que había hablado en contra de las tácticas de Arturo antes. «Vinimos a decirte», comenzó Clara, su voz temblorosa, «que queremos estar contigo. Hemos visto en lo que se ha convertido y no podemos apoyarlo más». La revelación envió ondas a través del grupo. La inclusión de antiguos adversarios fue un cambio de juego. Ilustró el poder de la solidaridad, un testimonio de la fuerza de su comunidad. El valor de Clara inspiró a otros a dar un paso adelante, y pronto, estaban rodeados por un grupo diverso de aldeanos, unidos bajo una misma causa. A medida que se acercaba el mitin, Mariana sintió un aumento de emoción. Entendía que esta lucha no sería fácil y que aún habría desafíos por delante. La presencia de Arturo se cernía, y no se iría en silencio. La realidad de lo que se avecinaba presionaba sobre ella, pero también la realización de que no estaba sola en esta batalla. El día del mitin llegó, y las calles estaban vivas con una energía vibrante. Las pancartas ondeaban al viento, y las voces de los aldeanos se fundían en un coro de determinación y esperanza. Pero cuando Mariana subió al escenario, sintió un nudo familiar de aprensión apretarse en su estómago. Escaneó la multitud, buscando rostros familiares, a los aliados que habían estado a su lado. Estaban allí, y su apoyo inquebrantable le infundió una sensación de calma. «Hoy estamos juntos, no solo como individuos, sino como una comunidad unida», gritó, su voz resonando en la plaza. La multitud rugió en respuesta, pero el momento fue breve, ya que los seguidores de Arturo aparecieron en los bordes de la reunión, su presencia un recordatorio contundente de la batalla que se avecinaba. «Mariana», la voz de Arturo resonó, cortando los vítores. «¿Crees que puedes liderar a estas personas? Solo te siguen porque están asustados. Mira a tu alrededor, solo están esperando el momento para volverse en tu contra». La duda brilló en los rincones de su mente, pero la sacudió. «No. No tenemos miedo. Estamos aquí para reclamar nuestra narrativa, para unirnos contra la división y el miedo». La multitud estalló una vez más, pero la tensión era palpable. Arturo dio un paso adelante, sus ojos brillando con malicia. «¿Crees que te apoyarán cuando te vean titubear? No tienes idea de lo que te enfrentas». Pero en ese momento, Mariana sintió un cambio dentro de sí. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo dictara su camino. «Lo que enfrento es una comunidad que se niega a ser silenciada», declaró, su voz firme y fuerte. «Juntos,
Somos más fuertes que cualquier división o miedo que busques inculcar. Justo entonces, un aliado sorpresa emergió de la multitud, la señora Morales, una anciana respetada que había permanecido neutral hasta ahora. Dio un paso adelante, su presencia exigiendo silencio. He visto lo que has hecho por nuestro pueblo, Mariana. Nos has dado esperanza cuando creíamos que todo estaba perdido. Estoy contigo, y exhorto a otros a hacer lo mismo. La multitud contuvo la respiración, y luego una ola de murmullos recorrió el lugar, creciendo en gritos de acuerdo. Los aldeanos comenzaron a dar un paso adelante, uniéndose a Mariana en el escenario, formando un frente unido contra la amenaza inminente de Arturo y sus seguidores. La marea estaba cambiando, y el impulso se estaba moviendo. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a crecer dentro de Mariana, sintió el aire volverse pesado con tensión. Los seguidores de Arturo se estaban reagrupando, y una confrontación era inminente. Las apuestas eran más altas que nunca, y las implicaciones de este choque pesaban sobre ella. Mariana tomó una profunda respiración, lista para confrontar el miedo que la había atormentado desde el inicio del mitin. Este fue el momento para el que se había preparado, y lo enfrentaría de frente. Las lecciones aprendidas de sus fracasos pasados se cristalizaron en su mente. Tenía la fuerza, la comunidad y la determinación para mantenerse erguida frente a la tormenta. A medida que la multitud se aglomeraba a su alrededor, una formidable fuerza de unidad y resistencia, Mariana entendió que esto no era solo sobre ella. Era sobre el espíritu colectivo del pueblo, las amistades forjadas en la adversidad y la inquebrantable creencia en un futuro mejor. La confrontación final la esperaba, y estaba lista para enfrentarla, no sola, sino rodeada por las mismas personas por las que había luchado. Juntos, reclamarían su futuro, y juntos brillarían intensamente contra la oscuridad. La tensión en la plaza del pueblo era palpable, y el aire crujía de ansiedad mientras Mariana se encontraba cara a cara con Arturo, su antiguo mentor convertido en adversario. Sus seguidores acechaban en los bordes, sus expresiones eran una mezcla de lealtad e incertidumbre. La multitud, ahora un mar de rostros decididos, se movía con anticipación, lista para estar con ella contra la amenaza que representaba Arturo. Este era el momento para el que se había preparado, la culminación de todos sus esfuerzos, y sin embargo, el peso del desafío que tenía por delante la aplastaba. La voz de Arturo resonó, cortando el aire como una hoja. ¿Crees que te seguirán? Solo están esperando que tropieces. Sus palabras goteaban burla, pero Mariana sintió la verdad detrás de ellas. Este era su mayor desafío, la duda persistente que la había atormentado desde que asumió un rol de liderazgo. Todas las lecciones que había aprendido, el apoyo de sus amigos y la unidad de los aldeanos estaban ahora a prueba. Mariana respiró hondo, centrando su mente. Recordó la inquebrantable fe de Diego en ella, el espíritu ardiente de Isabel y el coraje de Clara y otros que habían dado un paso adelante para unirse a la lucha. Cada rostro en la multitud representaba la fuerza de su espíritu colectivo. Esto no era solo sobre ella, era sobre ellos, sobre estar juntos contra la división y el miedo. Apelando a esa unidad, alzó su voz, firme y decidida. Arturo, subestimas el poder de la comunidad. Estamos aquí no por miedo, sino por esperanza. Esperanza por un futuro que sea más brillante que la sombra de tu tiranía. La multitud estalló en vítores, sus voces resonando en los edificios que rodeaban la plaza. Pero Arturo no se desanimó, acercándose, sus ojos entrecerrados. ¿Esperanza? La esperanza no te protegerá cuando llegue la tormenta. ¿Crees que se quedarán contigo cuando importa? No tienes idea de lo que soy capaz. En ese momento, Mariana sintió un aumento de desafío. Podía ver el destello de duda en los ojos de los seguidores de Arturo, y sabía que esta era su oportunidad de persuadirlos. Todos han sido testigos del cambio en nuestro pueblo. Han visto cómo el miedo y la división solo engendran desesperación. Juntos hemos luchado contra las adversidades, y juntos prevaleceremos. Estén con nosotros para reclamar nuestra narrativa. Pero Arturo fue implacable. ¿Crees que esto es solo cuestión de palabras? Esto es guerra, y no perderé ante una niña que juega a ser líder. A medida que sus seguidores se movían inquietos, Mariana sintió que se acercaba el momento crucial. Tenía que enfrentar su mayor miedo, el miedo al fracaso, a ser desestimada,
a no ser lo suficientemente fuerte. El eco de sus fracasos pasados resonaba en sus oídos, pero en lugar de permitir que la consumiera, transformó esa energía en fuego. Dio otro paso adelante, su voz elevándose por encima del bullicio. Si esto es guerra, entonces luchemos no con odio, sino con amor. Luchemos por cada uno, por nuestros hijos, por el futuro que merecemos. Me niego a dejar que tu oscuridad apague nuestra luz. La multitud se aglomeró en respuesta, sus voces elevándose en un poderoso crescendo de apoyo. Más aldeanos avanzaron, fortalecidos por sus palabras, formando un sólido muro de unidad detrás de ella. La expresión de Arturo cambió de confianza a irritación, y atacó. ¿Crees que se quedarán contigo cuando se ponga difícil? No eres nada sin mí. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies a medida que las apuestas aumentaban. Se dio cuenta de que esto no era solo una batalla por el liderazgo, era una batalla por el alma misma de su comunidad. Lo que soy sin ti es libre, gritó, las palabras sintiéndose como una revelación. No estamos atados a tu visión de poder. Estamos atados unos a otros, y nos levantaremos juntos. Justo entonces, la señora Morales dio un paso adelante, su presencia un faro de sabiduría y fortaleza. Arturo, has perdido el respeto de este pueblo. Ya no te tenemos miedo. Su voz resonó a través de la plaza, anclando la determinación de la multitud. Los aldeanos estallaron en aplausos, el sonido resonando por la plaza como un rugido ensordecedor. La marea estaba cambiando, y los seguidores de Arturo comenzaron a tambalearse, mirándose entre sí con incertidumbre. Habían sido testigos del poder de la solidaridad, la fuerza de sus voces combinadas. En ese momento, la batalla cambió. Arturo, sintiendo que su control se deslizaba, se volvió para confrontar a los aldeanos. Se arrepentirán de esto. Se arrepentirán de darme la espalda. Pero Mariana fue inflexible, su corazón latiendo con un nuevo coraje. El arrepentimiento es quedarse de pie y ver cómo nuestra comunidad se desmorona bajo el miedo. Estamos eligiendo la esperanza, la solidaridad y la promesa de un futuro más brillante. A medida que las palabras salían de sus labios, pudo sentir los hilos invisibles de conexión uniendo a los aldeanos, más fuertes que cualquier miedo o duda. Estaban listos para luchar por su comunidad, para reclamar su historia. El rostro de Arturo se oscureció de rabia, y se lanzó hacia adelante, pero los aldeanos instintivamente cerraron filas alrededor de Mariana, un muro de solidaridad que no se movería. Diego estaba a su lado, con los puños apretados, mientras los ojos de Isabel ardían con determinación. Estaban listos para defender lo que habían construido juntos. La confrontación alcanzó un punto de ebullición. Los seguidores de Arturo dudaban, atrapados entre el miedo inculcado por su líder y la creciente ola de esperanza que emanaba de Mariana y sus aliados. El momento estaba suspendido en el tiempo, cargado de emoción, mientras la multitud comenzaba a cantar junta: unidad, fuerza, esperanza. Mariana sintió una profunda claridad que la envolvía, un momento de iluminación que transformó su miedo en fortaleza. Se dio cuenta de que esto no era solo ganar o perder, se trataba de la esencia misma de su comunidad, un tapiz de voces diversas entrelazadas en resiliencia y amor. Y luego, como si una represa hubiera estallado, los aldeanos avanzaron, cantando más fuerte, ahogando las amenazas de Arturo. Uno por uno, sus seguidores comenzaron a retroceder, la incertidumbre grabada en sus rostros, hasta que finalmente se dieron la vuelta, liberándose del control de su influencia. Arturo, aislado y enfurecido, se encontró de pie solo, una encarnación del miedo y la división que había sembrado. La multitud estalló en vítores triunfantes, el sonido era emocionante y liberador, resonando a través de la plaza del pueblo. Mariana se mantuvo erguida, su corazón latiendo con fuerza, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Se había enfrentado a su mayor desafío y había salido victoriosa, no solo por ella misma, sino por su comunidad. En ese momento, comprendió el profundo impacto de la solidaridad, de la amistad y la fuerza colectiva que las había llevado a través de todo. A medida que los aldeanos celebraban su nueva libertad, Mariana sintió un calor recorrerla, una profunda sensación de pertenencia y propósito. No solo había recuperado su narrativa, la había transformado en algo más grande,
una historia de resiliencia, esperanza y unidad inquebrantable. La manifestación no solo había sido un momento en el tiempo, había sido un punto de inflexión, un reinicio definitivo para el pueblo. Se habían enfrentado a sus miedos juntos, y al hacerlo, habían forjado un vínculo que los llevaría al futuro. Mariana sabía que los desafíos vendrían de nuevo, pero ahora los enfrentaba con un corazón lleno de esperanza y una comunidad a su lado. Juntos, escribirían el próximo capítulo de su historia, uno de empoderamiento, inclusión y justicia, un testimonio perdurable de la fortaleza del espíritu humano. A medida que los vítores llenaban la plaza del pueblo, Mariana sintió el peso del momento asentarse a su alrededor como un cálido abrazo. La adrenalina de la confrontación aún corría por sus venas, pero la realidad de lo que acaba de suceder comenzaba a asentarse. Los seguidores de Arturo se habían dispersado, y la tensión palpable en el aire había dado paso a una sensación de euforia y alivio. Era una victoria, pero también un comienzo, una oportunidad para remodelar su comunidad y redefinir sus vidas. En los días que siguieron, el pueblo comenzó a sanar. Las heridas dejadas por el miedo y la división todavía estaban presentes, pero el espíritu de unidad había encendido una determinación en los corazones de los aldeanos. Se unieron para reconstruir los espacios que habían sido descuidados, ofreciendo apoyo a aquellos que se habían sentido aislados o marginados. Mariana se encargó de liderar estos esfuerzos, aprovechando las fortalezas de quienes la rodeaban. Diego, Isabel, Clara y la señora Morales se convirtieron en más que amigos, eran aliados en este nuevo viaje. El vínculo entre ellos se profundizó a medida que compartían ideas, sueños y esperanzas para el futuro. Mariana a menudo se encontraba reflexionando sobre los eventos de ese día. Se había enfrentado a sus miedos, desafiado la autoridad de alguien que una vez fue un mentor y emergió no solo como líder, sino como un símbolo de resiliencia. Las lecciones aprendidas estaban tejidas en el tejido de su ser. Se dio cuenta de que el liderazgo no se trataba de poder o control, se trataba de servicio, escuchar y fomentar un ambiente donde todos se sintieran valorados. Las dudas que una vez la atormentaron comenzaron a disiparse, reemplazadas por una creciente confianza alimentada por el apoyo inquebrantable de su comunidad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo de dorado el pueblo, Mariana reunió a sus amigos alrededor de una fogata. El calor los envolvía mientras compartían historias de sus luchas y triunfos. Diego habló con pasión sobre la importancia de la inclusión, reflexionando sobre cómo los eventos recientes habían abierto los ojos de muchos que anteriormente se habían mantenido en silencio. Isabel, con voz firme y brillante, expresó su orgullo por la fortaleza de la comunidad, enfatizando que era su diversidad lo que los hacía poderosos. Mariana escuchaba, su corazón se hinchaba de gratitud. Estos momentos de conexión eran las verdaderas victorias, recordatorios de que no solo estaban luchando contra algo, sino por algo mucho más grande. Estaban construyendo un futuro donde todos tuvieran voz, donde el miedo ya no dictara sus vidas. La transformación era evidente no solo en Mariana, sino en todo el pueblo. Personas que antes eran reacias a participar en discusiones comunitarias ahora hablaban, compartiendo sus pensamientos e ideas. Los cambios eran palpables, desde los edificios recién pintados hasta el vibrante mercado que cobraba vida con artesanos locales exhibiendo sus artesanías. Juntos, estaban redefiniendo su identidad, abrazando una narrativa colectiva que celebraba la inclusión y la diversidad. A medida que las semanas se convertían en meses, el pueblo prosperaba. El estilo de liderazgo de Mariana evolucionó, se volvió más perceptiva a las necesidades y aspiraciones de quienes la rodeaban. Estableció reuniones comunitarias regulares, asegurando que todos tuvieran un lugar en la mesa. Los aldeanos comenzaron a ver que sus voces importaban, que sus contribuciones eran esenciales para dar forma a su destino compartido. Sin embargo, a medida que el pueblo florecía, Mariana también lidiaba con los restos de la traición. Hubo momentos en que sintió el dolor de aquellos que habían elegido seguir a Arturo. ¿Cómo pudieron haberse dejado llevar por el miedo? ¿Cómo pudieron volverse en contra de la comunidad que los había nutrido? Pero con cada día que pasaba, encontraba consuelo en el conocimiento de que había tomado la decisión correcta. Fue un viaje de sanación para todos, incluidos aquellos que alguna vez habían sido adversarios. El espíritu de solidaridad por el que había luchado continuó creciendo, manifestándose en actos de amabilidad y apoyo.
Los aldeanos se unieron para ayudar a los necesitados, fomentando una cultura de altruismo que reforzaba su fuerza colectiva. Organizaron eventos comunitarios que celebraban su diversidad, destacando las contribuciones únicas de cada individuo. Mariana sintió un profundo sentido de realización, sabiendo que sus valores compartidos estaban formando un futuro más brillante. En momentos de reflexión silenciosa, Mariana a menudo meditaba sobre el equilibrio entre la ambición y los valores personales. Reconocía que, aunque el éxito podía medirse en logros tangibles, la verdadera realización provenía de las relaciones que cultivaba y el impacto positivo que tenía en los demás. Con cada día que pasaba, su comprensión de lo que significaba liderar se profundizaba, revelando capas de sabiduría que aún no había descubierto. Una tarde, mientras caminaba por la aldea, se detuvo a observar a los niños jugando en la plaza. Sus risas resonaban en el aire, un recordatorio de la esperanza que había brotado de su lucha colectiva. Sintió una oleada de gratitud inundarla, un sentido de alivio de que no solo habían sobrevivido a la tormenta, sino que habían salido más fuertes y más unidos. Al presenciar la alegría de la próxima generación, encontró propósito. Era su futuro por el que estaba luchando, y valía cada momento de incertidumbre que había enfrentado. Mariana abrazó los cambios dentro de sí misma, reconociendo el crecimiento que había surgido de su viaje. Se había transformado de una líder indecisa en un faro de esperanza para los demás. Sus fracasos pasados ya no eran cargas, eran escalones que la habían llevado a este momento de claridad. Cada paso en falso le había enseñado resiliencia, avivado su pasión y reforzado su compromiso con la justicia social. Mientras estaba en la plaza, rodeada de rostros familiares, sintió una abrumadora sensación de pertenencia. La aldea ya no era solo un lugar, era un tapiz de vidas interconectadas, cada hilo contribuyendo al todo vibrante. Habían enfrentado la adversidad juntos, y al hacerlo, habían forjado un vínculo inquebrantable. En las semanas siguientes, a medida que la aldea continuaba prosperando, Mariana sabía que inevitablemente surgirían desafíos. Pero ahora, enfrentaba el futuro con confianza inquebrantable, armada con el conocimiento de que tenían el poder de moldear su narrativa. Juntos, habían reclamado su historia, una historia de resiliencia, empoderamiento y unidad inquebrantable. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre la aldea, Mariana sonrió, lista para abrazar lo que viniera. El camino por delante estaba sin escribir, pero sabía que con su comunidad a su lado, lo navegarían juntos, mano a mano, corazón a corazón. A medida que el sol se hundía más bajo en el cielo, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre la aldea, Mariana se encontraba en la plaza, rodeada de la vibrante comunidad que había ayudado a nutrir. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, un sonido por el que había luchado tanto por preservar. Era un recordatorio de que el futuro era brillante, lleno de posibilidades y esperanza. Los días de miedo y traición se desvanecían lentamente en la memoria, reemplazados por un espíritu de solidaridad que había transformado sus vidas. Mariana miró a cada rostro familiar, los amigos que se habían convertido en familia, los vecinos que se habían vuelto aliados. Diego, con su determinación inquebrantable, estaba a su lado, y en sus ojos vio un reflejo de su viaje compartido. Isabel, Clara y la señora Morales también estaban allí, sus espíritus elevados con el conocimiento de que todos habían contribuido a este nuevo capítulo. Ya no eran solo un grupo de individuos, eran una comunidad unida en propósito. En esos momentos de reflexión silenciosa, Mariana sintió el peso de su viaje asentarse en una comprensión profunda. El liderazgo nunca había consistido en ejercer poder o exigir respeto, se trataba de escuchar, aprender y elevar a los demás. Había experimentado el dolor de la traición y la calidez de la lealtad, y a través de todo ello, había descubierto su fuerza. Era una fuerza que no solo era suya, sino que resonaba dentro de cada miembro de la aldea. A medida que los aldeanos se reunían a su alrededor, tomó una respiración profunda, preparándose para compartir sus pensamientos. Hemos enfrentado la oscuridad juntos, comenzó, su voz firme pero cálida. Pero hemos emergido hacia la luz, no solo como sobrevivientes, sino como una comunidad que cree en el poder de la unidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Sigamos apoyándonos mutuamente, celebremos nuestras diferencias y asegurémonos de que cada voz sea escuchada. Juntos,
Somos más fuertes. La multitud estalló en aplausos, sus vítores resonando contra las calles empedradas. Mariana sintió una oleada de orgullo y gratitud. Esto no era simplemente una victoria sobre la adversidad, era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Habían convertido su dolor en propósito, sus miedos en combustible para el cambio. A medida que la noche se profundizaba, los aldeanos encendieron faroles que danzaban con la brisa, iluminando la plaza con un suave resplandor. La música llenaba el aire, y los sonidos de la risa se mezclaban con las melodías de la esperanza. Mariana se unió a sus amigos en las festividades, sus espíritus entrelazados en una celebración de vida y amor. Bailaron, cantaron y compartieron historias, cada momento un recordatorio de lo lejos que habían llegado. En las semanas que siguieron, Mariana abrazó su nuevo rol con pasión. Inició talleres para empoderar a la juventud, animándolos a expresar sus sueños y aspiraciones. El mercado se convirtió en un vibrante centro, donde los artesanos mostraban sus talentos, fomentando una apreciación por las contribuciones únicas de cada individuo. La aldea prosperó no solo económicamente, sino también socialmente, ya que la inclusividad y la diversidad se convirtieron en las piedras angulares de su identidad. Mariana a menudo se encontraba reflexionando sobre su pasado, reconociendo el dolor y las lecciones que le había enseñado. Ella entendía que el crecimiento a menudo venía a través de la lucha, y estaba decidida a usar sus experiencias para inspirar a otros. Con Diego a su lado, imaginaba un futuro donde cada niño pudiera reír libremente, donde nadie viviera con miedo de la traición o la opresión. Era un sueño por el que valía la pena luchar, y estaba lista para liderar la carga. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Diego se volvió hacia ella, con una expresión seria en su rostro. «¿Qué ves para nuestro futuro, Mariana?», preguntó, su voz suave pero indagadora. Ella sonrió, su corazón llenándose de esperanza. «Veo una comunidad que prospera en el amor y la aceptación, donde nos levantamos mutuamente y celebramos nuestras diferencias. Un lugar donde cada voz cuenta y cada historia es valorada». Diego asintió, sus ojos brillando de admiración. «Y yo te veo a ti, liderando esta carga con gracia y fuerza». Mariana sintió un calor en su pecho, un reconocimiento de que su viaje apenas comenzaba. Tenían el poder de dar forma no solo a sus propias vidas, sino también a las vidas de quienes los rodeaban. Las lecciones aprendidas de sus luchas los guiarían mientras enfrentaban nuevos desafíos, y juntos continuarían fomentando un ambiente de compasión y entendimiento. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban sobre ellos, Mariana supo que estaba lista para lo que viniera. Las cicatrices de su pasado ya no eran cadenas que la ataban, eran recordatorios de su resiliencia y del poder transformador de la comunidad. Emergiendo más fuerte, no solo para sí misma, sino para todos los que habían estado a su lado. En los meses que siguieron, el pueblo floreció en un faro de esperanza e inspiración. La unidad que habían forjado se convirtió en un modelo para las comunidades vecinas, atrayendo a personas de lejos que buscaban aprender de su camino. La historia de Mariana resonó más allá de la plaza del pueblo, encendiendo un movimiento que enfatizaba la importancia de la inclusión, la justicia social y la fuerza que se encuentra en la diversidad. Cuando se presentó ante sus amigos por última vez, sintió un profundo sentido de realización. «Hemos demostrado que juntos podemos superar cualquier obstáculo», declaró, su voz llena de convicción. «Que nuestro viaje inspire a otros a levantarse contra la injusticia, a celebrar sus identidades únicas y a abrazar el poder de la comunidad». Y así, mientras unían sus manos y levantaban sus linternas, proyectando su luz en el cielo nocturno, Mariana supo que no solo estaban celebrando su pasado, estaban iluminando un camino para el futuro. Un futuro donde la esperanza prosperaba, donde el amor conquistaba el miedo y donde cada individuo podía brillar intensamente. Al final, era una historia de transformación, resiliencia y unidad. Mariana había encontrado su propósito, y al mirar a su alrededor, a las caras de su pueblo, sintió una abrumadora gratitud. Se habían unido ante la adversidad, y al hacerlo, habían forjado un vínculo que duraría toda la vida. A medida que las linternas flotaban en el cielo, llevando sus sueños y esperanzas, el corazón de Mariana se elevó con el conocimiento de que estaban listos para cualquier cosa. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero estaban preparados para enfrentar el futuro, juntos.
Este es el mensaje perdurable de su historia, que sin importar las luchas enfrentadas, la unidad y el amor pueden superar los momentos más oscuros. El viaje de Mariana y su pueblo es un testimonio del poder de la resiliencia, la importancia de la comunidad y la belleza encontrada en la diversidad. Nos invita a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las conexiones que compartimos, recordándonos que también tenemos el poder de crear cambio. ¿Cómo te ha inspirado esta historia? ¿Alguna vez has experimentado la fuerza de la comunidad en tu propia vida? Comparte tus pensamientos a continuación y continuemos celebrando el poder de la unidad juntos. No olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias que inspiran cambio y encienden esperanza. Tu participación es lo que mantiene viva y próspera a esta comunidad.